de vuelta. El tema que nos traen hoy es si el gran sufrimiento de los santos, que han sido realmente terribles, si realmente es justo y por qué hay que asociarlo al sacrificio redentor de Dios. Está bien. A veces nos hacen preguntas de tanta profundidad teológica que uno puede responder, digamos, parcialmente, porque, sobre todo cuando se trata del dolor humano, andamos delante de un misterio, ¿verdad? Un misterio muy grande, que incluso después de la revelación de la Sagrada Escritura y de la experiencia de los santos, tenemos respuestas, digamos, siempre como imperfectas. Ahora, es verdad que siempre ha habido en la historia gente muy buena. No podemos decir que eran impecables, pero gente muy buena, los que en el Antiguo Testamento se llamaban los justos, y en el Nuevo Testamento lo que nosotros llamamos nuestros santos y nuestras santas maravillosas, que han sufrido y sufren, y luego hay niños y personas que uno piensa que no tienen culpas y sufren, y es natural que nos venga a todos como espontáneamente la pregunta y el escándalo ante el sufrimiento, no de los grandes sinvergüenzas, porque a un político corrupto que muy ocasionalmente se hace justicia y consiguen, digamos, encausarlo y enviarlo a la cárcel para que de alguna manera sufra alguna pena, a nadie le parece que ese tipo de sufrimiento que está pasando ese hombre en la cárcel sea injusto o sea un misterio inexplicable. Igual que una persona que ha abusado voluntariamente del alcohol y termina con una cirrosis hepática terrible y unos sufrimientos espantosos por una enfermedad que lo lleva a la tumba. Se la buscó. Se la buscó. O sea, en ese caso de sufrimientos, la inteligencia humana no se encuentra ante un misterio. Se encuentra ante un hecho que es poco agradable y uno quisiera que no fueran así las cosas, sobre todo los delincuentes que probablemente querrían la impunidad. Pero el gran misterio está cuando sufre un inocente. Si eso es justo o si tiene mejor sentido. En el Antiguo Testamento hay un libro, como siempre acudimos a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Está el famosísimo libro de Job, que es un hombre muy bueno, aprobado por Dios, y que Dios mismo, dice el texto, permite que sufra todo tipo de dolores y penas. No hago la descripción de todo el libro, pero sí les invito a que no lo hayan leído nunca, lo invito a que lo lean, ¿no? En el libro de Job, en el capítulo 3, se nos trae la reacción de este hombre, después que ha perdido por muerte violenta, porque se le cae la casa encima, a los hijos e hijas que tenía. Y además ha perdido todos sus bienes materiales y queda en la miseria, porque le ocurren todo tipo de robos violentos y saqueos, y finalmente pierde la salud y le sale como una especie de sarna, una especie de lepra, tanto que tiene que irse de su casa y se va a un chiquero de animales y se rascaba con una teja. Y uno, claro, ve al ser humano, digamos, en su destitución última, y por si fuera poco, pierde el amor de su mujer, o por lo menos la misma mujer duda de él, y le llega a decir, esto lo dice el capítulo 2, todavía perseveras en tu entereza, maldice a Dios y muérete. Miren qué consejo que le da su mujer. Claro, que le echa la culpa a Dios de todo y muérete. Pero Job le dijo, hablas como una mujer estúpida. Si aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no aceptaremos de él el mal? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta llegar ahí uno dice, francamente, este hombre tenía una cualidad moral muy enorme, una fortaleza. Pero no pudo resistir el sufrimiento. Y muy poco después recibe la visita de 3 amigos. Y Job lo primero que dice es, después de escuchar los saludos de sus amigos, que muera el día en que nací. Y también la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Que a ese día se haga tinieblas, y que no lo requiera Dios desde lo alto ni brille la luz. Que lo reclamen las tinieblas y las sombras, y empieza a decir un montón de maldiciones, hasta llegar a decir, ¿por qué no morí cuando salí del seno? ¿Por qué no expiré al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me acogieron 2 rodillas y por qué hubo 2 pechos para que mamara? Ahora descansaría tranquilo y dormiría en paz. Es la protesta del hombre cansado de sufrir, pero además sabe que no hay como un sentido o una explicación.
Lo terrible es que el libro de Job en ningún momento termina dando como un sentido a lo que le pasó a Job, excepto algo que el mismo Job no sabía, que Dios le estaba probando a ver si renegaba o no de Dios, y no renegó. Y en premio Dios le devolvió todos los bienes. Pero el sentido se nos oculta. Tenemos que esperar al Nuevo Testamento para encontrarnos ante el misterio del dolor iluminado por Cristo. Porque Cristo también es un inocente, pero no como los hombres buenos, santos que viven en la tierra, sino es Dios encarnado, hecho verdaderamente hombre, sin la más mínima mancha de pecado. De modo que es el inocente con mayúscula, perfecto. Y al mismo tiempo, perfectamente atravesado por el dolor, ¿verdad? Los dolores morales, todos. La traición de los amigos, la persecución en su pueblo, los insultos, que lo llamaran Satanás, que sus obras eran de Satanás, que no le dieran gracias, todos los dolores espirituales, morales, y luego ver sufrir a su madre, y luego el dolor físico de su pasión. Es Cristo quien nos trae una respuesta que a los hombres siempre nos costará de comprender, que el sufrimiento entra en los planes de Dios como parte de la acción redentora, salvadora de Dios. El dolor sirve para que la gente termine bien. Lo que es una catástrofe y un sufrimiento horrible a veces en la experiencia personal o social o de toda una nación, resulta que está perfectamente medida en los planes de Dios. Nadie va a ser probado más allá de sus fuerzas, dice la Epístola a los Corintios. Pero además, ese dolor, cuando es vivido como Job o incluso como tantos santos cristianos con una plena aceptación, se transforma en el modo de ganar gracia redentora para los demás hombres. Esto es necesario que lo estudiemos despacito a la luz de la Escritura, porque es tal vez el punto más desconcertante de toda la doctrina cristiana sobre el dolor. No es algo sin sentido y no es una pura maldición, una desgracia. Es la moneda con la que se gana la salvación de aquellos que están muy alejados de Dios. Cuando un inocente sufre, está consiguiendo de Dios la misericordia para los más sinvergüenzas, para que se salven los más malvados. Los cristianos pensamos, sobre todo nuestros grandes santos y santas, que son los que mejor han entendido estos misterios de Dios, que lo que hay que hacer es desear que se salven los Stalins y los Hitlers y los malvados de la historia, grandes y chicos y chiquitos. También quien es nuestro vecino o nuestra vecina que a veces nos hace sufrir. Las personas que no nos dejan dormir por el ruido que arman de noche. Hay todo tipo de gente que nos hace sufrir. Nosotros deseamos que se salven. Y hemos aprendido de Cristo que los sufrimientos grandes y chicos que nos ocurren son la medida para conseguir su conversión y su salvación. Bueno, padre, lamento mucho, pero hablando de medidas, nos han medido el tiempo y tenemos que cortar un poquito. Continuaremos. Sí. Padre, nos gustaría que nos ampliara con unos ejemplos un poquito más esos conceptos tan difíciles, ¿no? Sí, del sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Un ejemplo que digamos puede ser el ejemplo clásico, además del de Cristo, ¿verdad? Que ese es el ejemplo supremo del inocente que sufre para salvar a los pecadores. Un ejemplo muy interesante es en la misma vida de San Pablo, Pablo de Tarso, que terminó siendo el gran apóstol que pegó el fuego a todo el mundo antiguo conocido y llevó la fe hasta el extremo de Europa, hasta España. A Pablo le empezó a pasar algo que desconcertaba mucho a los primeros cristianos. Por un lado, les decía, Pablo muchas veces decía que se le había aparecido Cristo resucitado, que le enseñaba directamente, aprendía las cosas de Cristo resucitado, y como corroborando esa santidad tan grande que él tenía el don de curar enfermos, de resucitar a muertos, tenía una fecundidad apostólica increíble, lugar por el que pasaba se suscitaban
unas grandes conversiones, se bautizaban las naciones, era un hombre de Dios, claramente era un hombre de Dios. Y al mismo tiempo siempre le iba mal en algo, que era algo que desconcertaba. Todos decían, ¿no? Pablo es un hombre de Dios. Y al mismo tiempo lo flagelaron 3 veces, con la flagelación esa brutal de los 40 latigazos menos 1, 39, que le dejaron el cuerpo marcado y señalado para toda la vida. Y en otra ocasión fue flagelado con varas, que eran como cortes que se pueden hacer con un alma cortante en el cuerpo, cada varazo. Además, una vez Dios permitió que lo apedrearan, lo lapidaran, en lo que actualmente es Turquía, al entrar en un pueblo que en esa época era la provincia romana del Asia, fue apedreado por instigación de algunas personas, algunos eran judíos, mujeres nobles del lugar, que Dios permitió que se confundieran, se ofuscaran y los llegaron a apedrear y lo dieron por muerto. Y apedrear significaba agarrar piedras grandes y tirárselas sobre toda la cabeza, que es el modo en que los mataban. Es una cosa horrible. De modo que además naufragó y sufrió asaltos. Era lógico que los primeros cristianos pensaran, pero si este es un hombre de Dios, ¿por qué le pasa tamaña cantidad de calamidades y sufrimientos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Y la da la respuesta que San Pablo en algún momento se vio precisado a aclararlo al escribirles a los colosenses, que no habían escuchado de palabra, él no fue el que los convirtió a los colosenses, les tuvo que explicar lo que se ve que de palabra en otros lugares por los que había pasado lo decía con más abundancia. Miren con lo que se lee en la primera epístola, en la epístola a los colosenses, en el primer capítulo, versículo 24, y les dice así: ahora me alegro por los padecimientos que sufro por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, es decir, a los sufrimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió. O sea que les dice, estoy sufriendo por ustedes, que son todo el cuerpo de Cristo, porque hay que ganar todavía más gracia de Dios y más gracias de perdón y más luces interiores. Y eso se gana a través del sufrimiento, llevado, digamos, con fe, sabiendo que uno no va a ser llevado más allá de sus fuerzas en estas pruebas. San Pablo tenía una capacidad de sufrimiento muy especial. Para poder soportar todas las cosas que le pasaron. Así es. Y todavía contarlas. Así es. De modo que la explicación más profunda del sentido del dolor es esta, no es la única. Hemos visto que hay, al comenzar el programa, otra explicación que es la de un justo castigo para las personas que sí han cometido delitos gravísimos o han abusado de su cuerpo gravemente y luego sufren dolores. En ese sentido, sí, el dolor tiene un significado de castigo o de justa pena, ¿no? Y es justo. Este otro tema es muy teológico y misterioso. El que sufre, si se une a Cristo, ayuda a salvar a los más malvados. Pero además hay un tercer modo de sufrir que podemos llamarlo purificador. Todos sabemos por experiencia que de vez en cuando algunos sufrimientos que incluso son voluntarios, como un ayuno, en el que uno voluntariamente pasa hambre, produce un bien espiritual inmenso cuando se hace en la presencia de Dios y para pedirle al Señor como un perdón personal de nuestros pecados. El ayuno u otras penitencias, de esas que son tradicionales en la Iglesia, producen un perdón y purificación interior muy grande. Eso cualquier persona que lo haya vivido lo puede testimoniar. Pero hasta el día de hoy sigue siendo cierto que el sentido más profundo es el que dice San Pablo en la epístola a los Colosenses. Yo sufro, dice San Pablo, siendo un apóstol de Cristo y llamado por Cristo, por ustedes. El cristiano que no sufre es un bicho raro. No pertenece a los planes de Dios que existan cristianos que no sufran. Que no sufran por los demás. Es como una especie de sufrimiento materno, como es como un dar a luz. San Pablo decía así, hijitos míos, porque siento nuevamente dolores de parto. O sea, él sentía que había como una cualidad materna en su modo de sufrir. Les estaba trayendo a la vida de la gracia. Otro ejemplo moderno lo hizo hace ya años, lo dio el Papa Juan Pablo II. En aquella época, algunos recordarán,
que después de varios accidentes y de sufrir un atentado brutal, también tuvo un accidente en el cual se fracturó la cabeza del fémur y estuvo hospitalizado en el Gemelli, en la clínica esa que hay en Roma. Y un día apareció claramente demacrado por la ventana del Gemelli para saludar a los que le habían ido a desear una pronta recuperación. Y miren lo que les dijo: durante estos días de enfermedad he podido comprender mejor aún el valor del servicio que el Señor me ha llamado a prestar a la Iglesia como sacerdote, como obispo y como sucesor de San Pedro. Ese servicio se realiza también mediante el don del sufrimiento. Él lo entendía como un servicio que permite completar en la propia carne, como dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De modo que en Juan Pablo II vemos que sigue viviendo, como en la vida de todos los santos, esta convicción de que Dios tiene una medida misteriosa, pero que no nos elimina el misterio del sufrimiento en esta tierra, pero lo transfigura en un don, en un regalo. Si hay algún enfermo que me está escuchando, que sepa que puede decir en este mismo momento: Jesús mío, acepto, sé que estoy en tus manos, sé que no me vas a probar nunca más allá de mis fuerzas, pero acepto y te regalo este sufrimiento para que se convierta en un don de perdón, de misericordia, de salvación de quien más lo necesitan en este mundo. Lo mismo los que están agobiados por algún problema económico. El Señor ha dicho: si ustedes buscan primero el reino de Dios y la santidad, vivir en gracia de Dios, todo lo demás, que son los bienes materiales, se les darán por añadidura. De modo que el sufrimiento del tipo que sea jamás lleva a la desesperación. Cada uno tiene además su don particular para llevarlo bien. Yo diría que para abundar o profundizar en este misterio, les recomendaría, con esto me despido ya porque se nos acaba siempre el tiempo, una carta encíclica que escribió hace muchos años Juan Pablo II, que se llama en latín Salvifici Doloris, el dolor salvador. Acá encontrarán lo que yo he dicho muy apretadamente, más explicado, más profundizado con citas de la Escritura. No buscamos el dolor por el dolor, pero sabemos darle un sentido maravilloso de amor. Esa es parte de la doctrina cristiana. Bueno, Padre, muchas gracias nuevamente. Esperemos que en el próximo encuentro podamos continuar con esta serie. Profundizando en estos temas, ¿verdad? Hasta luego a todos.